Sí, sí, instructora, buenas noches. Sí se escucha muy bien. Listo, muchas gracias. Entonces, Brian, no sé si de pronto me puedas ayudar con dándole ingreso a las personas que lleguen ahorita que esté presentando. Dale, profesora, de una. Bueno, muchas gracias. Entonces, muchachos, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra quinta sesión de la fase de análisis. Continuamos en esta ocasión con las actividades relacionadas con la competencia de contabilizar. ¿Listo? Recuerden que esta competencia, revisemos nuestro cronograma, recuerden que esta competencia traía dos actividades. Entonces les voy a presentar la pantalla. Listo. Listo, ya estoy compartiendo pantalla. Quiero que revisemos entonces el cronograma de la fase de análisis para revisar dónde va. Entonces, les decía que esta fase de análisis tiene dos resultados de aprendizaje. Miren, los resultados están por acá. El de sistematizar la información contable y el de preparar estados financieros, por lo cual tiene dos actividades. Decíamos que esas dos actividades bueno, van desde el 15 de mayo hasta el 4 de junio. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces, les comparto a continuación la agenda para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, hoy quinta sesión. Bueno, entonces las indicaciones generales que implican pues confirmarles que la sesión se está grabando para ser publicada en la plataforma. Que recuerden que nos estamos viendo los jueves de 6:30 de la tarde a 7:30 de la noche por este mismo enlace de Meet para solucionar dudas e inquietudes que tengan. El cronograma, entonces ya les decía, estamos puntualmente en dos resultados de aprendizaje relacionados con la competencia de contabilizar que van hasta el 4 de junio. La primera evidencia, les cuento aquí, entonces con respecto a la primera evidencia, ya están revisados todos los envíos que han realizado. Incluso las personas que ya realizaron un segundo envío, hoy terminaron de revisarse todas. ¿Listo? Sé que fue un poquito difícil el ejercicio, pero ya con el segundo envío se corrigieron muchas cosas. ¿Listo? Entonces hoy sí vamos a ir puntualmente a la siguiente actividad, que es la que tiene plazo de presentación hasta este domingo 4 de junio. Entonces vamos a remitirnos a la guía, que es esta. Y ya habíamos hablado de esto un poco hace 8 días. Entonces, la segunda actividad a qué le apunta? La segunda actividad le apunta a que conozcamos un poco sobre los estados financieros. Entonces, los estados financieros que son como esos informes que generan al interior de las empresas y que resumen como todas las operaciones que ha realizado la empresa dentro de un periodo fijo. Esta actividad le apunta a eso, a que conozcamos un poquito más de esos informes. ¿Listo? Entonces aquí, antes de leer la actividad, quiero hacerles como una pequeña introducción a lo que son los estados financieros. Entonces, los estados financieros, como se los estaba contando ahorita, son unos informes en los que se conoce la situación actual de una entidad, proyecto productivo, persona natural, al término de un ejercicio fiscal. Es importante que tengamos en cuenta que en la vida real actualmente son muy pocas las empresas que llevan su contabilidad de manera manual, así como hicimos nosotros el ejercicio anterior. Usualmente lo que hacen ya las empresas es a través de un software contable, ellos van incluyendo, por ejemplo, si es compra de inventario, entonces ellos lo que hacen es a través del software contable llamar el número de la cuenta donde van a ingresar su inventario, llamar el número de cuenta de la que salió el dinero para pagar el inventario. Y ya esa información va quedando guardada
en el software y el software es el que se encarga de sacar los saldos de la cuenta y de sacar los balances de comprobación. Entonces ese ejercicio manual que nos costó un poquito, no es que se haga todo el tiempo dentro de las empresas porque para eso existen los software contables. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan, lo decíamos la sesión pasada, la naturaleza de las cuentas, que conozcan qué encierra cada cuenta en sí para que ustedes puedan hacer un análisis general de la situación financiera de una empresa. ¿Listo? Entonces esos mismos software donde vamos ingresando las operaciones que realizamos, ellos también nos generan los informes. Entonces hablamos que estos informes son como una fotografía de un momento de la empresa. Entonces allí podemos, dependiendo del tipo de informe, conocer pues, por ejemplo, los ingresos, los gastos y las ganancias que se tuvieron en un determinado periodo o la situación financiera en general del negocio. ¿Listo? Recuerden que yo no estoy viendo el chat de la videollamada, entonces si están comentando o preguntando, es mejor que dejemos las preguntas para el final, ¿listo? Si es algo así que de pronto no se ve lo que estoy presentando o no se escucha, ahí sí por favor abran el micrófono y me interrumpen, ¿listo? Entonces, ¿por qué son importantes los estados financieros? ¿Para qué serán importantes? Entonces, se dice que lo primero es que es una herramienta que se necesita para presentar información a terceros. Muchas veces los estados financieros nos sirven a nosotros al interior de nuestra empresa para tomar decisiones, pero otras tantas son necesarios para presentarlos ante un tercero. ¿Qué terceros se les ocurren? Ahí los invito a que abran el micrófono. ¿A qué terceros les presentaremos los estados financieros? Al Estado. Sí, ese es el primero, ¿cierto? El Estado, porque él nos obliga, dentro de sus funciones como de control que tiene, pues él obliga a las empresas a que presenten esos estados financieros. ¿A qué otro tercero le podríamos presentar un estado financiero? ¿Entes reguladores o ese mismo Estado? Sí, son los mismos del Estado, entes reguladores del Estado. ¿Cuál otro? ¿Cuándo más necesitaremos demostrar que nuestra empresa es rentable? A la DIAN. Sí, ese también califica dentro del Estado porque la entidad por excelencia que regula todos los estados, las operaciones de la empresa es la DIAN. Seguimos en Estado. Cuando una empresa quiere vender acciones o está tratando de... Perfecto. Cuando estamos buscando inversionistas. Entonces, si nosotros queremos conseguir un socio que invierta en nuestro negocio, tenemos que demostrarle qué tan rentables somos, ¿cierto? Entonces, ahí es donde son útiles estos informes. Muy bien. Entonces, ya tenemos inversionistas, tenemos el Estado. ¿Cuál otro se les ocurre? A clientes, hay clientes muy grandes que exigen eso. Sí, sí, es posible. A veces clientes o hasta mismos proveedores cuando quieren de pronto hacer un negocio grande con nosotros para saber si nosotros podemos cubrir ese negocio que se va a realizar, nos pueden pedir los estados financieros, muy bien. Y nos falta uno importante que también son los bancos. ¿Cierto? Cuando vamos a solicitar un crédito ante una entidad y el crédito está a nombre de nuestra empresa, lo más seguro es que los bancos nos pidan los estados financieros para conocer pues nuestro flujo de caja, cuáles son nuestros activos, qué tantas ventas tenemos, ¿listo? Entonces es importante para eso, para brindar información a terceros. Otra razón por la que son importantes los estados financieros es para posibilitar el análisis de los ahorros y los gastos de la empresa. Esa es interna, ¿cierto? Bueno, claro que los externos también analizan lo mismo, pero los estados financieros nos permiten ver de manera resumida si nos está quedando platica, si no nos está quedando platica, qué tal están nuestros gastos, porque podemos tener unas ventas muy altas y uno dice, uy, no, por lo que facturé este año, mejor dicho, me está yendo súper bien, pero si ya al momento de mirar los gastos estoy viendo que los gastos son casi igual de altos a las ventas y no estoy generando utilidades. Entonces nos permiten analizar todo lo que son los ahorros y los gastos de la empresa, ¿listo? Y todo esto nos sirve para qué? Para tomar decisiones. Cuando yo para el ejemplo anterior, tengo unas ventas altas, pero ya al momento de revisar
la utilidad que me está quedando, estoy viendo que los gastos también son muy altos, pues yo tengo que tomar decisiones, tengo que mirar entonces qué puedo ajustar para reducir esos gastos y que me quede una mayor utilidad, ¿cierto? De pronto para decir si tengo que vender un activo, si tengo que reducir el interés de las deudas que tengo, ¿cierto? Dependiendo de la situación se toman decisiones, ¿listo? Entonces, este material lo saqué bueno, está sacado del material que ustedes leyeron, que está dentro de la plataforma, pero también está enriquecido como pues con otras cositas, ¿listo? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que las normas internacionales de información financiera NIF, que son como las que regulan a nivel internacional todo lo que es la contabilidad, ellas consideran que hay 4 estados financieros que son obligatorios. Entonces tengan presente esta palabrita NIF. Ahora cuando en la parte contable es muy utilizada porque ellos son como los que dan directrices como de cómo se debe contabilizar, de qué estados financieros se deben llevar. ¿Listo? Entonces son las normas internacionales de información financiera. ¿Listo? Y nos hablan de 4 estados financieros obligatorios. Aquí está el nombre de los 4 estados financieros. ¿Listo? Entonces, el primero de ellos es el estado de situación financiera. Lo hemos comentado ya que este estado de situación financiera es el que anteriormente se conocía como balance general. El balance general nos dice que nos sirve para qué? Para reflejar todos los bienes, que son los activos, y todas las deudas, que son los pasivos, que posee una empresa al cierre de un año. Entonces nos permite ver todos los bienes y las deudas que tiene una empresa en un periodo. ¿Listo? Usualmente estos estados financieros se presentan como cortes anuales, ¿listo? Entonces, eso también lo pudieron revisar en el documento de lectura, que la presentación suele ser a corte del 31 de diciembre. Hay algunos que son extemporáneos, por ejemplo, cuando voy a solicitar un crédito en un banco en el mes de, digamos, de noviembre, pues ellos ya el de diciembre del año anterior no les sirve, entonces ellos le pueden pedir a uno un balance a un periodo más corto de tiempo, más reciente. Pero los que se presentan ante las entidades del Estado son con cierres anuales, ¿listo? Entonces, con el estado de situación financiera o balance general podemos ver la solidez de la empresa. Entonces, si de pronto la empresa tiene una gran cantidad de activos y no tiene casi deudas, eso me dice que es una empresa que es sólida, no es una empresa que del día de mañana va a desaparecer porque tiene varias propiedades, tiene planta y equipo, tiene edificios, tiene mucho buen inventario. O sea, recuerden que aquí, cuando hablamos de activo, no hablamos solo del efectivo, sino que hablamos también de todas esas inversiones. Dijimos que habían CDTs, que habían edificios, terrenos, que habían todo lo que son las cuentas por cobrar, todo eso lo tenemos aquí, la maquinaria de equipo, los muebles y enseres, todas las propiedades de la empresa. ¿Listo? El segundo, que es también muy conocido, es el estado de resultados. El estado de resultados también se conoce como estado de pérdidas y ganancias, o cuando ustedes escuchen esto, PIG, es este mismo, estado de resultados, pérdidas y ganancias, es el mismo. Y entonces dijimos que nos presenta todo lo que son los ingresos, los costos y los gastos de un periodo determinado. Entonces ya nos habla puntualmente no de las propiedades que tiene la empresa, sino de lo rentable que es su actividad comercial. Porque acuérdense que cuando hablamos de ingresos es lo que vendemos. Los costos es lo que nos cuesta producir eso que vendimos. Y los gastos, pues, son todas esas erogaciones en las que incurrimos para la operación de nuestra empresa o de nuestro negocio. Ya ellas nos hablan de la liquidez. Lo decíamos la sesión pasada. Yo puedo tener aquí en mi balance general muchas edificaciones y mucha maquinaria y equipo. Pero si yo no tengo buenas ventas, pues no voy a tener liquidez, porque las edificaciones y la maquinaria de equipo no me representan efectivo, ¿cierto? Entonces, la que nos representa la liquidez de la empresa es el de pérdidas y ganancias, que es donde estamos hablando puntualmente de la plática que nos entra por nuestras ventas. ¿Listo? Entonces, estos dos que están acá son los que suelen ser obligatorios, y les puse esta microempresa aquí pequeñita porque esos dos son los únicos que son obligatorios para las microempresas.
Estos otros dos no son obligatorios. Estos otros dos, la información sale de estos mismos, del estado de situación financiera y del estado de resultados. Ya son unos formatos con análisis diferentes, pero estamos hablando de estos que están acá. Entonces, los dos que son como los más conocidos y los que son obligatorios para las microempresas son estos dos primeros. Aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Recuerdan que dijimos que el estado de situación financiera incluye unas cuentas? Eran las cuentas, ¿se acuerdan que yo les conté cuentas de orden, cuentas nominales y cuentas reales? ¿Se acuerdan por allá de una diapositiva que les presenté cuando empezamos a hablar de contabilidad? ¿Quién se acuerda? Entonces decíamos que el activo, el pasivo y el patrimonio estaban en las cuentas reales. Estas son las cuentas reales. ¿Listo? Y estas segundas son las cuentas nominales, que entonces aquí van la 1, la 2 y la 3. En el estado de resultados va entonces la 4, la 5 que es gastos y la 6 que es costos. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Viene otro estado financiero, que es el estado de cambios en el patrimonio. Como su nombre lo dice, lo que analiza es como las diferencias que surjan de un periodo a otro en las cuentas del patrimonio, o sea, las número 3. Entonces, la información de dónde la toma, pues del balance general. Se conoce también como estado de resultados acumulados. Y es que en estas cuentas de patrimonio es donde tenemos todo lo que son los aportes sociales y las utilidades. Las utilidades van aquí al patrimonio. Eso es lo que analiza el estado de cambios en el patrimonio. Y hay un cuarto estado de resultado que es obligatorio según las NIF y es el estado de flujos de efectivo. Ese estado de flujos de efectivo no es otra cosa que discriminar las fuentes de obtención del dinero corriente o efectivo, así como los usos que se le dan, así como lo diríamos el flujo de caja, flujo de efectivo. Permite evaluar la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo. ¿Listo? Y pues la información de dónde saldrá, pues de acá, del de estados y resultados, que es donde hablamos de liquidez, ¿sí ven? Entonces analiza qué hacemos con esa liquidez. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, son 4 estados financieros que son obligatorios según las NIF. Hay 2 de ellos que son obligatorios para las microempresas, los demás son obligatorios sí para todas las empresas. Cuando ya son gran empresa, ellos sí están obligados a presentar los 4. ¿Listo? Recuerden entonces, en el primero incluimos las cuentas 1, 2 y 3 y en el segundo incluimos las cuentas 4, 5 y 6. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No preguntas? Listo, entonces seguimos. Entonces, bueno, aquí les quiero hablar un poquito de este primero que está acá, que es el balance general o el estado de situación financiera. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito sobre este. Entonces, ese estado de situación financiera, ya lo decíamos, incluye las cuentas número 1, las 2 y las 3. Y ahí aparece como otro pilar o principio como universal de la contabilidad. Nosotros ya conocemos uno, que es el de la partida doble. ¿Se acuerdan que decíamos con el desarrollo de los ejercicios, decíamos que todas las transacciones que se realicen o que se contabilicen en la empresa deben ingresar al débito de una cuenta y al crédito de la otra? Ese es el principio de la partida doble. Y el de la elaboración del balance general o el estado de situación financiera, se llama la ecuación patrimonial. ¿Y qué nos dice ese pilar de la contabilidad que se llama ecuación patrimonial? Nos dice que siempre el activo es igual a sumar lo que debemos con el patrimonio. ¿Listo? Entonces, pasivo más patrimonio es igual a activo. Entonces, ese es como otro principio básico de la contabilidad. Entonces, ¿esto para qué nos sirve conocerlo? Porque cuando ustedes vayan a hacer o a analizar un balance, tienen siempre que ver que el activo sea igual a la suma del pasivo más el patrimonio. ¿Listo? Eso siempre esa regla nunca se rompe. Si cuando ustedes hagan un balance no les da sumas iguales, es que algo nos quedó mal contabilizado y le toca a uno devolverse a toda la contabilización.
porque la regla nunca se rompe. Siempre el valor del activo debe ser igual al valor del activo más el patrimonio. Entonces, aquí con un ejemplo pequeñito, si por ejemplo para iniciar una empresa, nosotros vamos a pedir un crédito de 4 millones y tenemos un socio que aportó 10, entonces esa deuda, esa suma de esos 4 millones que me van a entrar a caja, porque es una deuda que yo la saqué al banco, pero me va a entrar a caja esa platica, más los 10 millones que me aportó el socio, esa sumado es mi activo. Yo puedo decir que tengo un activo de 14 millones, solo que de esos 14 millones debo 4. Lo que realmente poseo es el patrimonio, que serían los 10. Pero para efectos de contar, de saber con qué dinero cuento para comprar inventario, para comprar maquinaria, pues cuento con los 14 millones, porque ya tengo una deuda a nombre de la empresa de 4 y tengo el aporte social de 10. ¿Listo? Entonces, aquí les presento un ejemplo de cómo sería la estructura de un balance general. Entonces, la estructura del balance general, aquí miren que en la parte inicial siempre van a encontrar nombre como de la empresa y el nombre del estado financiero, balance general o estado de situación financiera, y les decía que por lo general al estado se le presentan con corte al último día del año. Y entonces la forma de presentación del estado financiero es más o menos así como se les enseñaba aquí. Eso también está en el material de lectura. Entonces en la parte izquierda se presentan todos los activos, en la parte derecha se presenta el pasivo y en la parte final se presenta el patrimonio. Así como esa es la estructura más común que se usa para presentar un balance general. Hay otros que los presentan todos lineales, uno debajo del otro, no importa, pero o sea, eso es como para que ustedes se vayan como acercando a cómo está compuesto, ¿listo? Van a tener que también, van a observar que en estos balances entonces se agrupan los activos por corriente y activo no corriente. Entonces cuando hablamos de activo corriente, es ese disponible del que hablábamos la clase pasada y que son todos esos posesiones que tiene la empresa que yo las puedo hacer efectivo en un tiempo corto, o sea, en menos de un año yo puedo contar con ese efectivo. Entonces, si yo tengo un CDT a 6 meses, ese es activo corriente. Si es lo que yo tengo en banco, lo que yo tengo en caja, si tengo alguna cuenta por cobrar que se vence en 30, 60 o 90 días, aplica como activo corriente. Entonces, eso es lo primero que señalan acá. Entonces, en el activo corriente está el efectivo, digamos, inversiones temporales como el CDT, las cuentas por cobrar a nuestros clientes, provisiones a otros deudores, el inventario es algo que también podemos volver efectivo pronto, bueno, distintos tipos de inventario de materia, de productos terminados, de productos en proceso, de materias primas. Y se totaliza el total de activo corriente. El activo no corriente son todas esas posesiones de la empresa, perdón, que no las podemos volver efectivo en un lapso de tiempo tan corto, como los terrenos, los edificios, la maquinaria de equipo, muebles y enseres, equipos de cómputo, y entonces eso como que los dividen aparte, los muestran aparte. Aquí entonces ya nos muestran el total de activo corriente. Acá si tienen otros activos que no clasifican dentro de estas dos, los señalan ahí aparte y totalizan acá otros activos. Total activos. Y en la parte derecha usualmente se presenta el pasivo también en el mismo orden. Primero se presentan esas deudas a menos de un año, que es el activo corriente. Y después se presenta el activo a largo plazo o activo no corriente, también en orden. ¿Listo? Y aquí se totaliza, miren, total pasivo a largo plazo acá. Y debajo del pasivo se suele presentar las cuentas relacionadas con patrimonio, que entonces está esa de capital o aportes sociales que tocamos en el ejercicio. Están, bueno, si se tienen reservas, si se tiene revalorización del patrimonio, las utilidades, las valorizaciones, todo esto se presenta en el patrimonio. Y entonces aquí se cumple lo que les decía de la ecuación patrimonial. Cuando yo presento este balance o en la estructura de este balance, miren que aquí a la izquierda totalizan los activos, a la derecha entonces aquí totalizan el pasivo más el patrimonio. Y aquí es donde les digo que estas dos cifras deben ser iguales.
porque están cumpliendo este principio de la ecuación patrimonial. Entonces ustedes ahorita cuando vayan a revisar sus ejercicios, los estados financieros que busquen, van a analizar eso. Miren, que el activo sea igual al pasivo más el patrimonio. Siempre. Esos balances que están publicados cumplen con esta regla. ¿Listo? Este es el balance general, que decíamos tiene la cuenta la 1, la 2 y la 3. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el otro estado financiero que es conocido, que es el estado de resultados. Entonces, en ese estado de resultados les contaba, aquí ya nos sirve para ver la liquidez de la empresa. En este podemos comparar lo que la empresa ha vendido y cuánto le ha costado producir eso que está vendiendo. Entonces, por ejemplo, para nuestro ejercicio que solucionamos en la primera parte, para el primer resultado de aprendizaje, cuando decía que la empresa hizo ventas de 4,5 millones, ¿se acuerdan? Esos 4,5 millones van acá. Aquí, bueno, cabe señalar que aquí también va el nombre de la empresa, la identificación del estado financiero que se está presentando y siempre se debe incluir la fecha de corte de presentación del estado financiero. Si por ejemplo nosotros somos inversionistas de un negocio y el negocio me trae un estado de resultados y no trae la fecha, pues yo puedo decir, bueno, pues era rentable hace 10 años, pero el del año pasado. Entonces siempre en esos estados financieros la fecha es, mejor dicho, obligatoria. ¿Listo? Entonces aquí se arrancan con el total de ventas del año. ¿Cuánto facturamos en el año? ¿Cuánto vendimos en el año? Y a esto se le resta el costo de ventas. Entonces, por eso hablábamos en la sesión pasada, yo les decía, es que si el inventario que nos valió 3 millones, en el ejercicio el inventario valía 3 millones, pero decía que lo vendimos en 4,5 millones. Entonces, aquí es donde vamos a ver reflejada la utilidad o la ganancia, no en la contabilización en la cuenta T, sino aquí en el estado de resultados. Porque aquí es donde yo voy a poner que entonces vendí 4,5 millones, le tengo que restar los 3 millones que invertí, porque es que ese inventario que yo vendí en 4,5 millones me valió 3 millones. Y eso me va a dar como una ganancia bruta, o un resultado bruto que va a ser 1,5 millones. Por ahí alguien me hizo el ejercicio, alguien hizo no solo la contabilización, sino me presentó hasta el balance general y el estado de resultados. Y ahí entonces se veía que incluso la empresa no tuvo ganancias, la empresa tuvo pérdidas, porque no va, para saber mi utilidad cuando yo tengo un negocio, no basta con restarle lo que me valió producir lo que estoy vendiendo, porque yo tengo además otros gastos de operación. Entonces, para el ejercicio que realizaron, teníamos dos gastos. ¿Quiénes se acuerdan cuáles eran los gastos? Las que llevamos a las cuentas 5. Servicios públicos y nómina. Sí, entonces en servicios públicos teníamos 200,000 y en nómina teníamos 1,5 millones. Y aquí teníamos una utilidad de 1,5 millones. Entonces, para ese ejercicio que nosotros realizamos, teníamos antes una pérdida de 200,000 pesos. ¿Listo? Y, por ejemplo, si hubiéramos visto el balance general, pues en el balance general no nos fue tan mal porque habíamos comprado maquinaria de equipo, nos quedó de todas maneras plática en caja, nos quedó en inventario también mercancías por vender, pero en el estado de resultados no nos fue tan bien porque no vendimos lo suficiente para solventarlo, como para cubrir los gastos que tuvimos en ese periodo. ¿Listo? Entonces eso es como lo que uno analiza al final en esos estados de resultados. Esta estructura que yo les presento aquí es súper sencilla, pero ustedes ya cuando descarguen los estados financieros de las empresas que van a analizar, van a encontrar pues que ellos ponen muchas más cosas. Porque hay empresas que reportan otros ingresos, qué sé yo. Entonces aquí arriba se registran solo los ingresos por las ventas del producto o servicio que comercializa nuestro negocio. Pero si por ejemplo este mes nosotros vendimos, qué sé yo, una máquina que teníamos ahí en desuso, que ya no la usábamos y la vendimos, eso va aquí en otros ingresos. Entonces aquí se registran otros ingresos que no están relacionados con la operación de la empresa. Y se les restan pues todo lo que son los gastos de distribución o gasto de ventas, los gastos de administración y otros gastos.
Entonces, aquí en gastos, recuerden que aquí en costos van todos los relacionados con la elaboración del bien o servicio. Entonces, si yo tengo una fábrica de calzado, aquí va a ir todo lo que es la materia prima, el pago de los operarios que intervienen en la elaboración de los zapatos. Si de pronto yo tengo una planta física donde realizo los zapatos, ahí también podría meter todo el costo del arriendo de esa planta física, todo el costo de servicios públicos de esa planta física, pero aparte yo también tengo que restar todo lo que me vale, por ejemplo, la secretaria. Ella no interviene en la elaboración de los zapatos, pero resulta que sin la secretaria, pues yo no puedo tener allá como al día mi parte administrativa. Entonces tengo que incluirlo. Si de pronto tengo asesores comerciales que venden mis zapatos, ellos no intervienen como tal en la elaboración de los zapatos, pero ellos son los que distribuyen el producto. Entonces esos son los gastos de ventas. ¿Listo? Lo único entonces es que se clasifican según su relación con el producto o servicio. ¿Listo? Entonces este es sencillito, pero ustedes van a encontrar que pues sale mucho más largo. Incluso entonces aquí al resultado del ejercicio pues a veces le restan todo lo que ya son impuestos y todo para saber cuál fue la utilidad neta. Aquí tenemos un valor bruto, pero no, al final se saca como la utilidad neta del ejercicio. ¿Listo? Es importante aquí también que tengan presente que el estado de resultados en algún momento, o sea, pese a que muestra unas cuentas diferentes a las que se muestran al balance general, ellos tienen un punto de intersección. ¿Listo? ¿Dónde creen ustedes que yo puedo, cuál será, qué tendrán en común estos dos? Si estos registran la 1, la 2 y la 3 y estos registran la 4, la 5 y la 6, ¿en qué momento ellos dos se unirán? ¿Qué creen? Hagamos un análisis ahí. ¿En qué momento, por ejemplo, aquí el resultado del ejercicio, digamos la utilidad que me queda después de vender mi producto, en qué momento esta utilidad pasará acá, al balance general? ¿Y dónde la pondría? Porque es este. El resultado del ejercicio pasa aquí al balance. Activos. Okay. No es como tal un activo porque no es un bien, no es una posesión. ¿Cuál otro puede ser? El del patrimonio, tengo Sí, entendido. así es, pasa al patrimonio, porque el resultado del ejercicio es el que nosotros conocemos como la utilidad. Esa es la utilidad, lo que me quedó. Bien sea una pérdida, porque acuérdense que este se llama de pérdidas y ganancias. Sí, puede ser una ganancia o puede ser una pérdida, pero esto lo tengo que ver reflejado aquí en el patrimonio de la empresa. Entonces, estos dos estados financieros, que son los más importantes, ellos tienen un punto en común y acá se los pongo. Entonces, el estado de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias se relacionan a través del resultado que arroja el de pérdidas y ganancias. Entonces dice, si es utilidad, incrementa el patrimonio y si es pérdida, también disminuye el patrimonio. Entonces, aquí para que lo tengan presente, este resultado del estado de resultados pasa aquí donde dice utilidades del ejercicio. Ahí pasa ese valor. Ay, perdón. Aquí lo ampliamos acá. Aquí donde dice utilidades del ejercicio, aquí yo traigo el valor final del estado de pérdidas y ganancias. Porque eso, por ejemplo, digamos que de nuestras ventas del ejercicio que hicimos, digamos que no perdimos 200.000, sino que nos quedaron 200.000 de utilidad. Esa utilidad pasa al patrimonio. O sea, no va al bolsillo ni del vendedor, ni del... No, tiene que pasar, es una posesión de la empresa. Entonces tiene que verse reflejada aquí en el patrimonio. Y es utilidad del ejercicio. Entonces ahí es donde empezamos a ver que, por ejemplo, para nuestra empresa de los 10 millones de pesos que abrimos con, ¿se acuerdan? El punto número 1 decía que los socios aportaron, un socio aportó 10 millones de pesos, esos 10 millones de pesos yo los vería aquí. Y esa pérdida del ejercicio de los 200.000 pesos la traería acá. Aquí es donde se vería.
Ahí entonces tendríamos, compramos, nos quedaron inventarios, aquí esta también la veríamos. ¿Qué otra nos quedó por ahí? Teníamos, bueno, en caja nos quedó, entonces ahí ya se analizaría el total del ejercicio. Nos quedó en caja, nos quedó en inventarios, creo que nos quedaron unas cuentas por cobrarle a un cliente. Todo eso queda reflejado, toda esa contabilización que hicimos se ve reflejada al final en los estados financieros. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud? Instructora, disculpe, en uno de los videos que estuve viendo hoy decían que eso también tiene un orden. Digamos que, por ejemplo, en activos van los que son de mayor valor primero, en pasivos las deudas Representativas. altas, sí, más representativas y así por el estilo todo. Que eso tiene un orden Sí, también. un orden. Entonces, la primera clasificación es por corriente y no corriente. Y después, entonces, ya por el peso dentro del balance o dentro del estado de resultados. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar, miren que yo me encontré por aquí unos estados financieros. Estos estados financieros yo los encontré en internet. Yo busqué estados financieros se me ocurrió una empresa, puse el nombre de la empresa y los descargué. Entonces, miren, por ejemplo, aquí este estado financiero que se encuentra en internet tiene la comparación de 2 años, que pues nos sirve para hacer un análisis como mayor, ¿cierto? Entonces, cuando analizamos 2 años distintos, se llama un análisis horizontal, ¿listo? Hay dos tipos. El análisis horizontal es cuando yo analizo pues los valores de un año frente a otro año. Ese es el análisis horizontal. Llamábamos análisis vertical cuando analizamos. Ahí sí es un solo el año, pero un solo año analizamos, pero lo analizamos contra el total. Entonces, por ejemplo, aquí yo digo, esta empresa tiene 1.200 millones en activo. Si yo quiero, por ejemplo, decir cuál es el activo que más representa, digamos que sea propiedades, planta y equipo, es el 50% del total de los activos. Ahí yo ya estoy haciendo un análisis y eso sería un análisis vertical. Estoy analizando las líneas del activo frente al total del activo. Pero cuando yo estoy analizando un año versus otro año, eso se llama un análisis horizontal. ¿Listo? Entonces, aquí por ejemplo tenemos el estado de situación financiera o balance general a 31 de diciembre del año de 2018 y 2017. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, no lo presentan con la estructura que yo les presenté. Tienen acá primero el activo, va vertical, luego el pasivo y al final está el patrimonio. ¿Listo? Pero igual tienen, miren, acá está total, pasivo y patrimonio, 1.207 millones. Si ustedes miran aquí arriba el total del activo, tiene que ser el mismo, 1.207 millones, que es lo que les decía de la ecuación patrimonial. ¿Listo? Y aquí, entonces, la idea es que entonces, miren, aquí decíamos activo corriente, que recuerden de cuál es el activo corriente, chicos. El que me produce dinero ya, o sea, el que a corto tiempo que El que me representa dinero en el corto tiempo, a inmediato, corto ¿listo? tiempo. Exacto, muy bien. Entonces, miren, aquí primero nos presentan el corriente, después nos presentan el no corriente. Entonces, en el corriente, aquí encerraron, mire, efectivo y equivalentes al efectivo. Entonces, aquí no dijeron caja. Pues yo asumo que ahí tiene que estar caja y bancos, porque todo lo que yo tengo caja y lo que tengo en bancos, pues es la primera cuenta del activo corriente. Y entonces aquí nos dicen, miren, que tienen 24 millones de pesos en efectivo. Y eso me hace pensar que sea caja y bancos, porque ninguna empresa va a tener 24 millones en su caja general. ¿Listo? Entonces, aquí sin embargo, miren que por eso el ejercicio o el taller que plantea la guía les habla de que si es posible busquen las notas aclaratorias o que los estados financieros que analicen tengan notas aclaratorias, porque aquí, por ejemplo, dice nota número 1. Y entonces en la nota número 1 es donde me tiene que decir de esos 24 millones cuánto está en caja y cuánto está en bancos.
Aquí, por ejemplo, me dice que en inventarios, miren el valor de inventarios de esta empresa. Tiene 346 millones de pesos en inventarios. Entonces, ahí ya empieza uno como a analizar. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, si esta empresa tiene en inventarios 300 millones de pesos, entonces, ¿cuánto vende? O porque este es un valor muy alto de inventarios. Y entonces, ¿dónde encuentro cuánto vende la empresa? En el estado de pérdidas y ganancias, que es el que está en la siguiente hoja. Entonces aquí están los resultados en el estado de pérdidas y ganancias. Entonces miren, aquí me nos dice el total de ventas de la empresa en el año 2017 fueron 2.000 millones de pesos. Y en el 2018 vendió 2.200 millones de pesos. Entonces pues dice uno, no, pues la empresa tiene unas ventas grandísimas, entonces pues en inventario pues ya ahí dice uno el inventario no es tan grande, sino como tienen un alto nivel de ventas, pues deben tener también un alto nivel de inventarios. Entonces aquí nos dicen, por ejemplo, en cuentas por cobrar, miren, en cuentas por cobrar la empresa no tiene sino 123 millones de pesos de unas ventas de 2.000 millones. Entonces ahí yo puedo decir que la empresa tiene, tiene buen recaudo, porque si hizo unas ventas de 2.000 millones en el 2017 y no tiene unas cuentas por cobrar, sino de 123 millones, eso quiere decir que entonces la mayoría de sus clientes le pagan efectivo. ¿Listo? Entonces ese es el análisis que ustedes tienen como que ir haciendo. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, nos muestra que tiene unas inversiones, miren en planta y equipo, aquí podríamos decir eso, miren que en planta y equipo, de los totales de los activos de la empresa, más del 50% está representado por las propiedad planta y equipo. Entonces, esto, acuérdense que nos decían que el balance general nos habla de la solidez de una empresa. Una empresa que tiene más de 600 millones de pesos en propiedad planta y equipo es una empresa muy sólida, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, entonces miremos acá en las deudas, veamos cómo están de deudas. ¿Qué les parecen estas deudas frente a lo que vende la empresa? $168 millones frente a ventas de 2.000 millones. Bueno, hoy podríamos analizar pues que no tienen un nivel de endeudamiento muy alto tampoco. ¿Listo? Aquí entonces miren, aquí están todas aquí nos dice por ejemplo cuánto pagó de impuestos, nos habla todo de obligaciones laborales, de pronto salarios que tiene por pagar. Aquí en la parte del patrimonio ya entonces podemos ver, acuérdense que en la parte del patrimonio podemos ver las utilidades. Entonces miremos aquí, ese es importante en su análisis, ustedes tienen que mirar ese, utilidades. Entonces miren acá, ¿qué les parecen esas utilidades con respecto a lo que vende la empresa? Eh, tiene, ¿cómo se dice? Liquidez, bastante liquidez o solvencia. Es que tengo confusión con esos dos términos. Eh, pero tengo entendido que, o sea, en términos más esto, que solvencia es que tiene plata para pagar las deudas pronto, ¿sí? Y liquidez es que tiene para pagar a tiempo. Y esta empresa, pues como está vendiendo mucho y tiene poquitas deudas, o sea, no, sí tiene para pagar y tiene liquidez, se podría decir. Estoy enredada. Pero sin embargo yo les digo, por ejemplo, ¿de cuánto dijimos que eran las ventas, chicos? 2.200 Sí, anuales. 2.200 millones. Y mire la utilidad, tiene 6 millones de utilidad. Que Son como bajas. Okay. claro, porque imagínese si yo qué miraría ahí cuando yo veo que bueno, si yo facturo, imagínese 2.000 millones, pero de esos 2.000 millones solo me quedaron 6, entonces eso quiere decir que de pronto me está costando mucho producir vender esos 2.000 millones. Entonces ahí inmediatamente yo me tengo que ir a ver cuál es el costo de ventas. Entonces aquí en el estado de resultados tengo que empezar a mirar, bueno, si miren, aquí me están diciendo que las ventas son de 2.000 millones, pero miren el costo de ventas, 1.800 millones. Bueno, aquí tendría una utilidad bruta de 400 millones, que sería una buena utilidad. Entonces aquí en el costo de ventas no tenemos el problema. Vamos a mirar aquí. Miren dónde está como el rubro que me disminuye mi utilidad.
los gastos de venta. Ujú. Entonces dice uno, tenemos unos gastos de ventas muy altos. Por eso dicen que los estados financieros nos sirven para tomar decisiones. Entonces ahí sería bueno, entonces aquí está la nota aclaratoria número 27. Entonces aquí tendríamos que revisar la nota aclaratoria número 27 y mirar por qué los costos de ventas o los gastos de ventas son tan altos. Entonces tendrán un gran número de asesores comerciales o de pronto participan en muchos eventos o muchas ferias para promover sus productos que implican una inversión tan grande, ¿cierto? Entonces, ese es como el análisis que se hace ahí, porque sí, efectivamente, miren que después del costo de ventas, me sigue, o sea, 400 millones de utilidad por unas ventas de 2.200 millones, pues no es una utilidad despreciable, pero que al final me queden solo 6. E incluso aquí podríamos analizar por qué en el 2017, miren, en el 2017 me quedaron 17 millones y en el 2018 solo me quedaron 6. Entonces sí, aquí los gastos de ventas en el 2018 aumentaron mucho. Ahí toca entrar a mirar qué pasó, por qué aumentaron. ¿Listo? Entonces es más o menos como ejercicio de verificar como toda ese, primero cómo están distribuidos, qué cuentas incluyen, verificar lo que yo les decía de la ecuación patrimonial, que el pasivo más el patrimonio sea igual al activo, verificar que por ejemplo aquí lo que yo les decía, miren acá, el resultado del ejercicio, estos 17 millones que están aquí como resultado del ejercicio, tienen que estar aquí arriba en el balance, aquí, mírenlo acá, los 17 millones aquí están, que es el punto de unión, ¿se acuerdan? El punto de unión entre el balance general y el estado de resultados es la utilidad o la pérdida, porque esto lo llevamos al patrimonio. Entonces esa es como la interpretación de, primero conocer el estado financiero, qué contiene el uno y qué contiene el otro, cómo está estructurado, que no es al azar y no es que presenten, sino que ellos tienen como una estructura lógica. Y después tratar de interpretar qué es lo que nos dice cada uno de ellos. Si encuentran las notas aclaratorias, pues las notas aclaratorias les van a permitir ampliarse el análisis. ¿Listo? Entonces ahora sí, miremos la guía. Entonces, la guía que les dice, primero elijan una empresa del sector agropecuario que sea reconocida y de la cual puedan encontrar sus estados financieros de propósito general. Y miren, y aquí hablan de las notas de cualquier periodo siempre y cuando se presenten de forma comparativa con el año anterior. Entonces es importante que se pueda hacer el ejercicio de comparación como en el que estábamos viendo. Bueno, dice que eso lo podemos buscar a través de las cámaras de comercio, superintendencia de sociedades o páginas web institucionales. Aquí dicen, presenten los elementos más importantes de la organización ofreciendo una breve reseña que incluya los datos históricos y un contexto suficiente para poder efectuar el análisis. Aquí es importante entonces, por ejemplo, si yo escogí la empresa La Vaca que Ríe, entonces ahí estoy contando que La Vaca que Ríe es una empresa que surgió hace tantos años, que opera en el sector del corredor entre Bogotá y Fusagasugá, que es una empresa que se dedica a esto, esto y esto. Esa es como la reseña, ¿cierto? En el punto número 2 nos dice, presente los estados financieros encontrados y describa las partidas más relevantes. Entonces es como lo que estábamos diciendo. Por ejemplo, cuando analizamos el balance, dijimos la partida más relevante es propiedades, planta y equipo porque representa el 50%. Como ese análisis lo pueden hacer, espérenme que justo estés aquí. Pueden presentar, por ejemplo, porcentajes. Entonces lo que yo les decía, aquí, por ejemplo, para saber en el activo, propiedad, planta y equipo, si yo quiero decir qué porcentaje representa, pues entonces cojo esos 665 millones 905 mil y lo divido entre el total del activo, que es 1.207.209.19. Y entonces ahí digo, miren, es el 55%. Las propiedades planta y equipo representan el 55% del activo de esta empresa. Ese es un buen punto para hacer un análisis. ¿Listo? Que entonces, para mostrar las partidas más relevantes, como cuál es el porcentaje que representa del total del activo.
Ofrecer un análisis general de la composición financiera donde se evalúe la generación de utilidades, entonces ahí es donde van a revisar su estado de pérdidas y ganancias, y como vamos a tener 2 años comparativos, pues vamos a decir cómo están esas utilidades creciendo o decreciendo de un año al otro. Luego les dice, a través del análisis de la información financiera, liste los impuestos identificados y presente por lo menos 2 conclusiones relevantes asociadas al manejo tributario por parte de la empresa. Entonces, la parte tributaria, hay empresas que en el estado de pérdidas y ganancias los especifican. Después del resultado del ejercicio, aquí incluyen, entonces, deducen los impuestos, porque eso hace parte de aquí no está. Pero sí, aquí del resultado del ejercicio se restan también lo que se provisiona para el pago de impuestos, porque pues no podemos llevar al patrimonio un dinero que le vamos a pagar al Estado, por eso se le resta al Estado de resultados. Y usualmente entonces en las notas aclaratorias también pueden encontrar cuáles fueron esos impuestos que se pagaron. Miren, entonces, por ejemplo, aquí en la nota aclaratoria número 12 del balance general, ahí nos habla qué impuestos se pagaron. O también está por aquí en la nota aclaratoria, en la misma, en la número 12. Entonces, ahí pueden obtener información de los impuestos que se pagan. ¿Listo? Y dice que presente por lo menos 2 conclusiones relevantes asociadas al manejo tributario de la empresa. Se recomienda evaluar el impacto tributario de la operación y la mecánica fiscal de las cuentas contables destinadas a este propósito. Y luego les dice presentar un informe con los aspectos clave identificados durante el análisis financiero y fiscal y relacionar por lo menos 3 sugerencias para optimizar los resultados obtenidos con la situación actual de la organización. Entonces las sugerencias pueden surgir de eso que vimos, que por ejemplo para la empresa que yo les presenté, los gastos de ventas son muy altos. Entonces esa puede ser una sugerencia, que tienen que revisar sus gastos de ventas porque están representando pues un porcentaje muy alto de sus ventas, lo que hace que su utilidad sea muy baja. Luego dice, recuerde que la información puede ser obtenida a través de páginas web, bueno, centrándose en la búsqueda de estados financieros de la empresa elegida, con sus respectivas notas, estas últimas de especial importancia porque entregan los detalles cualitativos que complementan el análisis que se debe realizar. ¿Listo? Entonces dice que el producto a entregar es el análisis de los estados financieros y que la extensión son mínimo 5 páginas. ¿Listo? Entonces es importante que en estas 5 páginas incluyan pues el balance general que van a analizar, el estado de pérdidas y ganancias que van a analizar, las notas aclaratorias que les sirvan como apoyo a lo que van a analizar, ahí ya tendríamos 3 o 4 hojas, y al menos debe ser una hoja completa del análisis que ustedes realicen, en el cual análisis que tiene que incluir, recuerden, miren, el análisis tiene que tener 3 sugerencias para optimizar los estados financieros de la empresa, 3 sugerencias, y tiene que tener también 2 sugerencias, aquí 2 conclusiones, aquí está, 2 conclusiones relacionadas con el manejo tributario. Entonces, ¿qué impuestos paga? Eso es lo que tienen que mencionar. Entonces recuerden, como mínimo entonces sería una hoja de análisis que contiene, entre otras cosas, 2 conclusiones relacionadas con la parte tributaria y 3 sugerencias para optimizar los resultados de la empresa. Esa es la evidencia. Entonces aquí les pregunto, ¿fui clara con la socialización? Sí, señora. Profe, por favor, ¿me puedes decir otra vez cuántas hojas tiene que tener el trabajo para poder anotar acá? Listo. No, dice que son mínimo 5 hojas, 5 páginas, ¿listo? Pero decimos que esas 5 páginas van incluidos los estados financieros. Entonces, tiene que ser, digamos, una del balance general, una del de pérdidas y ganancias, una con las notas aclaratorias, que sé que esos 3 les va a dar más de 3, digamos que esos son casi las 4 hojas, y al menos una hoja completa con el análisis. Una hoja completa con el análisis. Si se pasan, dice mínimo 5 páginas.
se pueden pasar. Por ejemplo, en este que yo encontré, este tiene, imagínense, este solito tiene 5 hojas. Ah, pero entonces voy a sacar el de patrimonio. Claro que si pues quieren darle una revisada al de patrimonio, recuerden que este nos habla de los cambios en el patrimonio de la empresa de un año al otro. Y aquí también está el estado de flujo de efectivo, que también podrían darle una revisada. Pero pues me interesaría que profundizaran sobre todo en el análisis de los dos primeros. Para las personas que es la primera vez que se acercan a lo que es la contabilidad, les sugiero que analicen el estado de situación financiera y el de pérdidas y ganancias. Los otros no. Si de pronto yo ya sé un poquito más del área, porque yo sé que aquí hay varios que son técnicos en contabilidad, creo, entonces pueden analizar también los otros. Pero miren, aquí nomás en este yo tengo 5 hojas. Si saco estos últimos dos, tengo 3. Y entonces ahí tengo que completar el análisis en 2 hojas para entregar, para que sean 5 en total. Acuérdense que deben incluir pues la página de la portada de la presentación, pero esa no cuenta como contenido del trabajo, esa no está incluida dentro de las 5 páginas mínimas. Profe, una pregunta. Yo encontré un trabajo así de estados financieros, tanto de la empresa como la que yo estaba buscando, también comparándola con otra empresa, con otras empresas que también se encargan de producir lo mismo, el mismo material. Sí. ¿También me sirve eso? Pues ahí en la guía incluso dice que si se pueden comparar con otras del sector, pues claro, les da una visión a ustedes mucho más amplia. Pero pues lo que no me gustaría es pues que cogieras y fusilaras el trabajo y pusieras exactamente el mismo. Entonces recuerden que yo busco las evidencias, yo busco como apartes de sus trabajos y si pues encuentro que son exactamente igual a los publicados en internet, se los devuelvo. Entonces pues te sirve como base, pero pues, sobre eso tú tienes que hacer como un aporte personal. Claro, profe, claro, claro, claro. No, si son 120 hojas, Ah, entonces no, sí, entonces, imposible. le toca resumirlo. Claro, no, sacarlo de lo más importante y ponerlo con palabras mías y lo que yo entiendo. Listo, listo. Bueno, ¿tienen alguna otra inquietud? Eh, sí, instructora, pues realmente ya tiene que ver es con la presentación del trabajo. Tenemos que hacer las tablas en Excel como los cuadritos, No, especificar o sea, de pronto no sé, o sea, no vale la pena como invertirle un poco de tiempo a eso. Si por ejemplo yo me encontré este que está en PDF, pues yo puedo extraer las 3 primeras hojas que son las que me sirven y hago mi análisis en 2 hojas de Word y después la fusiono con estas 3 primeras. No sé, con esa herramienta de I Love PDF pueden hacer todo eso. O sea, puedes extraer las 3 que necesitas del PDF que encontraste y después las unes con la que tú hayas hecho de portada y las del análisis. Y ya ahí tienes tu trabajo de 5. No se pongan a traspasar los cuadros porque pues ese como que no es el fin del ejercicio. Es que cojan unos estados financieros que ya estén hechos. Y ya están hechos es coger estas mismas tablas. Perfecto, muchas gracias, instructora. Esa era mi duda. Listo, listo. ¿Alguna otra inquietud, chicos? Profe, ¿tienen que ser estados financieros actuales o pueden ser así del pasado? Yo encontré pues el trabajo, dice como unas comparaciones de 5 años para el 2005 al 2012. ¿Se puede así o tiene que ser muy... Pues no tienen que ser así tan recientes del último año, pero pues si lo queremos es acercarnos un poco más como a la realidad del sector, pues uno del 2005 ya es muy antiguo. Tendrías que tomar los años más recientes de ese análisis. O sea, no te vayas a ir por los del 2005, sino por los últimos, del 2012, del 2015. Listo, profe, muchas gracias. Listo. No sé si tienen alguna otra inquietud, chicos. Una, pero es que esa, una cooperativa, o sea, lo que pasa es que encontré los estados de una empresa,
pero es una cooperativa, ¿sí? O sea, es un grupo. Eso, ese es esta, o sea, la diferencia entre empresa y cooperativa es la misma, ¿sí? Es empresa. Sí, claro, es lo mismo, pero entonces ahí lo único es como pues la forma en que está constituida. Esa es un tipo de empresa que es una CTA, Cooperativa de Trabajo Asociado, pero sigue siendo una empresa. ¿Listo? Muchas gracias, instructora. Qué pena molestar No, tanto. tranquila, tranquila. Gracias. Gracias. Listo, chicos. Entonces, si no hay más inquietudes, entonces ya este sería el cierre de nuestra sesión de hoy. Hoy la dejo cargada al menos en el canal de YouTube y mañana la cargo a la plataforma. ¿Listo, chicos? Recuerden que el plazo es hasta el 4 de junio. Pero fue una pregunta, y qué pena la ignorancia, ¿cuál es el canal de YouTube? Ahí en la descripción del grupo, ahí está el enlace. Es que yo usualmente como yo siempre las tengo que cargar es a un Drive o a un canal de YouTube. Entonces hay un canal de YouTube donde las hemos ido cargando todas las que están grabadas, ustedes por plataforma le dan clic y eso los redirecciona a un canal de YouTube. Entonces yo primero las subo al canal de YouTube y después hago el resumen y la subo a la plataforma de territorio. Entonces por eso les anuncio que primero la pueden consultar en YouTube y ya después ahí en territorio. ¿Listo? El jueves tenemos reunión de sesión de preguntas. ¿Listo? Acuérdense, de 6:30 a 7:30 por este mismo enlace. Ya entran con su pregunta puntual y la resolvemos. ¿Listo? Listo, profe. Dios la bendiga, que descanse. Bueno, chicos, una feliz noche para todos. Un gusto. Feliz noche, instructora. Dios la bendiga. Muchas gracias. Gracias, que descansen. Gracias. Chao, profe. Hasta mañana. Chao, que descansen. Muchas gracias, que estén bien. Feliz noche.